El valor de las criptomonedas en nuestro día a día estamos viendo que está cogiendo cada vez más atención, ¿no? Más gente invierte, más personas y políticos hablan sobre el mundo de las criptomonedas, pero realmente ¿cómo ha impactado todo esto? ¿O por qué tú podrías llegar a invertir una parte de tu capital en criptomonedas? Muy sencillo, básicamente el mundo de las criptomonedas ha permitido un sistema bastante descentralizado y de bastante boom en torno a cómo podemos llegar nosotros incluso a gestionar nuestro dinero de una manera más propia y sin la intervención de varios de estos intermediarios financieros que ya hemos visto en clases anteriores, y que si no, te lo dejo por aquí el vídeo. Como puedes ver en pantalla, básicamente los fundamentos básicos de las criptomonedas han tenido un crecimiento bastante exponencial. Es cierto que muchas de ellas no han aportado absolutamente nada, y eso te lo digo desde ya. Pero sí que es cierto que todas aquellas, las más conocidas, Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera, etcétera, se ha visto que realmente están aportando un valor realmente significativo en cuanto a las operaciones en nuestro día a día. Es decir, podemos utilizarlas para comercializar, incluso se utilizan ya como instrumentos de inversión financiera en grandes entidades y grandes portfolios. Así que no es algo que sea banal o que debamos de pasar por alto. Como puedes ver, el crecimiento exponencial que ha habido desde la pandemia, en este caso solo en concreto, en Bitcoin, comparado con otros activos financieros y con otros mercados, como por ejemplo el SP500, que es el índice más conocido americano y que seguramente hayas oído hablar pues tanto en la película del lobo de Wall Street como en la crisis que hubo de Lehman Brothers y demás, pues es básicamente el índice de referencia del mercado. Así que como puedes ver, realmente el crecimiento que ha tenido ha sido realmente extraordinario. Estamos hablando de picos de más de 1400% de rendimiento, es decir, multiplicas básicamente por 14 el dinero que tú has tenido. Sé que esto no quiero que suene tampoco como a inviertes y te haces millonario, porque realmente no es así. Pero sí que quiero que veas que realmente el impacto que está teniendo es bastante significativo en torno y en comparación con el resto de inversiones que estamos acostumbrados a ver. Y esto es también en base a lo que comentamos, ¿no? Sobre todo temas de funcionamiento de las inversiones. Al final, en los mercados tradicionales tendemos a ver movimientos bastante más estrechos o bastante más ajustados. Pero se ha visto que con Bitcoin, pues estos movimientos también son más fuertes, a la vez que esas caídas nos asustan mucho, ¿no? Digámoslo así, es cierto que las criptomonedas están teniendo mucha importancia, pero también es cierto que los impactos y la volatilidad que tiene, pues también son muchísimo más grandes. Eso hay que verlo. Es decir, hoy estamos aquí y mañana estamos aquí, ¿vale? Al final somos bastante bipolares, pero es porque realmente los mercados no se han asentado. Es decir, no hay suficiente dinero en el mercado ni suficiente valor todavía como para aportar algo realmente útil al sistema. Te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, los móviles de Apple. Los móviles de Apple, la gente invierte en Apple, ¿por qué? Pues porque ve un funcionamiento real. Ve un móvil, por ejemplo, el móvil con el que estoy grabando. Realmente es algo palpable que tú puedes tener y que genera beneficios y una utilidad real para ti como usuario. Pero sin embargo, con el tema de las criptomonedas, este término no suele verse muy claramente. O realmente decimos, ¿dónde está aquí todo esto de blockchain, criptomonedas? No lo veo por ningún sitio. Entonces, eso es uno de los problemas fundamentales que existe a día de hoy. Pero que realmente cuando esto se solucione y veamos casos de uso más reales, pues vamos a poder comprobar cómo efectivamente todo este funcionamiento y todo este sector va a ir creciendo de manera mucho más grande. En base a todo lo que estoy comentando, pues estamos viendo que los billions que está viendo en el mercado son muchísimo, muchísimo más grandes que anteriormente, ¿vale? Estamos incluso hablando de que Bitcoin puede llegar a trillions, ¿vale? A capitalizaciones que ya superan al oro, que realmente es algo que llevamos más de 100 años, ¿no? Con el tema del oro dentro de los mercados. Entonces, está cogiendo realmente un peso muy importante dentro de los mercados financieros. Y al final lo que se ve es que grandes empresas, pues los bancos, instituciones, fondos de inversión, le están empezando a coger poco a poco en sus carteras. Para ponerte en situación, si yo invirtiese 1.000 euros, pues seguramente el precio de Bitcoin sería igual. Ahora, invertir un 1% de una de estas entidades, que a lo mejor son 100 millones, pues lógicamente sí que puede tener un impacto muy significativo en nuestra inversión. Y eso se traduce en que tú ganes dinero. Es bastante sencillo de entender. Ahora bien, también es cierto que las caídas que podamos llegar a tener, si no son gestionadas adecuadamente, pues también vas a ver que tienen un impacto muy, muy superior. Como todo esto puede ser bastante dramático para ti, para mí y para todo el mundo, realmente hay aplicaciones y sistemas, como por ejemplo el nuestro, CryptoPortfolio, donde realmente utilizamos métricas, estadísticas y datos para que puedas crear tus propias estrategias de inversión sin tener tanto miedo de que pueda llegar a pasar. Es decir, vas a estar protegido contra todas esas actuaciones porque tú mismo te voy a enseñar cómo puedes llegar a crear esas estrategias y que no te veas afectado y puedas dormir básicamente tranquilo. Así que dicho esto, básicamente lo que estamos viendo es que muchísima gente está empezando a adoptar esto.
fondos de inversión, instituciones, muchísima gente, más de 560 millones de usuarios están ya poseyendo sus criptoactivos dentro de una wallet, dentro de una dirección, una billetera. Entonces estamos viendo que realmente hay una adopción muy grande por parte de este tipo de activos. Y luego, por otro lado, lo que son los Venture Capital, que son esas empresas que invierten en startups y en empresas bastante arriesgadas, porque realmente no hay nada, pues como puede ser una empresa que acaba de nacer hace 2 semanas o 3 meses, pues realmente se están involucrando muchísimo y hay muchísimo dinero por parte de esas empresas porque consideran que el crecimiento es bastante grande en todo este ecosistema. Así que dicho esto, espero que entiendas un poquito ya cómo estas criptomonedas pues realmente sí que tienen un impacto y sobre todo cómo tú puedes llegar incluso a empezar a operar con todo ello. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo donde te voy a enseñar a cómo poder asesorarte financieramente de la manera correcta.